que están vigentes, ¿no? Las vías de Jerusalén son bastante interesantes. Ahorita vamos a analizarlas. Miren, rápidamente, esto es parte de lo que se vio en el último congreso, bueno, fue el 2024, y dice aquí, debería utilizarse la tomografía contra otro estudio de imagen para el diagnóstico de apendicitis, y lo que se concluye en esto es que, aunque es el mejor estudio, sí, porque dan una imagen más definida la tomografía, la resonancia, pues por costo y sobre todo por bajo riesgo de radiación, pues se recomienda usar el ultrasonido. Pero acuérdense ustedes que las guías, como su nombre lo dice, son un conjunto de recomendaciones, no se toman al pie de la letra. Entonces, lo que se dice acá es que pues se recomienda el ultrasonido abdominal como primera opción de estudio, aunque no es el mejor. ¿Pero por qué se toma como primera opción? Porque no te radias y porque es barato. Y existen escalas, miren, existen varias escalas que ustedes ya deben conocer. Esta la han escuchado, supongo que sí, la escala de Alvarado. Y la escala de Alvarado dice, ojo con esto, ¿no? La escala de Alvarado dice que tú tienes que evaluar todos estos puntos y los vas a ir sumando. Si tienes más de 7 puntos o 7 puntos, pues con eso ya tienes como para diagnosticar una apendicitis y llevar a tu paciente a cirugía. Si tienes 5 a 6, pues lo vas a mantener en vigilancia o observación, pero si tienes menos de 4, la vas a descartar. Ojo con estos datos porque ahorita vamos a ver en dónde está el truco de Alvarado. Esta es la de Alvarado normal y existe la modificada, que es esta. Escala de Alvarado modificada evalúa los mismos puntos, no es una escala diferente. Lo único que cambia es que, miren, la normal dice que neutrofilia mayor al 75% te da un punto. La modificada no considera la neutrofilia, lo cambia por un signo extra. Al momento de la exploración física, el Robson te da un punto. O la hipersensibilidad rectal, si es que haces tacto, o incluso el dolor cuando el paciente hace la maniobra de Valsalva, como es toser. Esa es la única diferencia. Entonces, puedes ocupar una u otra indistintamente y el resultado es exactamente el mismo, se interpreta de la misma manera. Pero existen otras escalas que son bastante interesantes y esta es la escala de Ripasa. Ripasa evalúa todos estos síntomas y signos, pero quiero que vean esto, miren. Ripasa evalúa si es hombre o si es mujer y cuando es mujer le da un punto, medio punto menos, ¿no? La edad también influye bastante. Si tienes menos de 39 años, yo les dije el día de ayer que esta enfermedad se presenta en jóvenes, si tienes más de 40 años, pues disminuye medio punto. Y así, ¿no? Y si se dan cuenta, pues se evalúa cosas como las que evalúa Alvarado, como la náusea y el vómito, el dolor que está en la fosa ilíaca, etc. Evalúa también la fiebre y dice que el total de los puntos son 16. Y Ripasa dice, menos de 5 puntos no es apendicitis, vigila a tu paciente. 5 a 7, pues entonces sí hazle un ultrasonido. Entonces, si se dan cuenta, Ripasa no toma en cuenta ultrasonido si no llegas más allá de 5 a 7 puntos. Pero si tienes 7.5 a 11.5, ya tiene que valorar un cirujano para que vayan pensando en una apendicectomía, ¿no? Y más de 12, pues ya estás más que diagnosticado. Entonces, Ripasa es un poquito más específica y tiene menos falla. Esta otra que ven ustedes acá es la escala AIR, por sus siglas en inglés, y también evalúa, al igual que Alvarado, dolor en fosa ilíaca, la rigidez abdominal. ¿Se acuerdan que ayer les dije? Cuando hacemos exploración física vemos la rigidez del abdomen. Entonces aquí es un poquito subjetivo porque dice rigidez baja, leve o severa, pues entonces eso va a depender mucho de tu juicio y de tu criterio. A lo mejor tu paciente no tiene tanto dolor, sino que está un poco nervioso y hace rigidez con el abdomen, entonces ahí te puede fallar un poco. Pero en la que no te puede fallar es, por ejemplo, en la temperatura, ¿no? Mayor a 38 grados y así. Si se dan cuenta, al igual que Alvarado también evalúa leucos, pero aquí tiene algo que no evalúan las otras, que es la PCR. En resumen, esta AIR te dice menos de 4, baja probabilidad, 5 a 8 leve y más de 9, alta probabilidad. Esta también es bueno considerarla y aplicarla, pero miren, existe esta otra. El ASS, que es el score de apendicitis para adultos, y también incluye dolor en cuadrante inferior derecho, la localización del dolor
prácticamente incluye pruebas de laboratorio como los neutrófilos, los leucocitos, y también se interpreta de esa forma, ¿no? Baja probabilidad de 0 a 10, hasta 15, intermedia, y más de 16, alta probabilidad. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿por qué creen que existen tantas escalas? ¿Por qué creen? ¿Por qué existe la Ripasa, la IR, la ASS, Alvarado? ¿Por qué? ¿Puede ser porque no todos los pacientes presentan como los mismos síntomas? Puede ser, es una de las razones. ¿Cuál otra? ¿Por la presentación que luego tiene el apéndice? También. Y sobre todo porque no hay una que sea 100% segura o específica. Por eso es que existen muchas. Pero cuando se hace una guía como las guías de Jerusalén, que son las más recientes, las mejores, podríamos llamarlo de esa manera, te dice que la escala de Alvarado no sirve para diagnosticar apendicitis, sirve para descartarla. Entonces ahí dice, estos enunciados que tenemos aquí son de las recomendaciones de Jerusalén, y dice las recomendaciones de Jerusalén que aunque no es lo suficientemente específica para diagnosticarla, sí sirve para descartarla. Entonces, si tienes menos de 5 puntos, se descarta y puede ser que tu paciente no la tenga. Y esto se hace porque de esa manera ya no tienes a los pacientes en observación, te evitas radiarlos con una tomografía, con eso ya lo puedes descartar. Sin embargo, y sin duda, pues deja duda. Dice, la escala de Alvarado cuando se diagnostica apendicitis no sirve para diferenciar si es severa o complicada o no complicada. Y escala de Alvarado no sirve para pacientes de la tercera edad y pacientes con inmunocompromiso, que generalmente son los pacientes que pueden llegar a tener apendicitis bastante severas. Entonces, ojo, Alvarado no es la mejor, no se casen con Alvarado, ¿sale? Yo sé que es bueno aprendérselas, se las van a preguntar en muchos exámenes, pero Alvarado no es la mejor. En el caso de las mujeres embarazadas, Alvarado también ha presentado fallas, ¿no? Porque las mujeres embarazadas pueden tener náuseas y vómitos derivados del embarazo y también pueden elevar leucos y no necesariamente están embarazadas. Yo les dije que uno de los diagnósticos diferenciales de apendicitis puede ser una infección de vías urinarias. Y sí, en la mujer embarazada se puede presentar con mucha frecuencia. Por eso entonces, Alvarado en pacientes ancianos, inmunocomprometidos y mujeres embarazadas tampoco sirve. Y dice acá, fíjese la secuencia de las recomendaciones, ¿no? 1, no se recomienda Alvarado para confirmar. 2, la AIR y la ASS son mejores predictores para apendicitis aguda. Entonces sí tienen que aprendérselas. De hecho, en el Padlet les acabo de subir hace rato estas escalas para que las tengan, las bajen, las descarguen y se las lleven a su internado. Y dice aquí, recomendación 1.5, en pacientes pediátricos no se usan las guías. En pacientes pediátricos el diagnóstico es 100% clínico. Estas escalas que acabamos de ver en los niños no funcionan, ¿vale? Y esta recomendación, miren, en las mujeres embarazadas no las radien, no les tomen tomografía. En las mujeres embarazadas primero se les toma ultrasonido y si el ultrasonido no les convence, se van a una resonancia. ¿Por qué? Porque no te radías, es más segura para la madre y sobre todo para el producto. Entonces, aquí la gran desventaja es que no en todos los hospitales vas a encontrar resonancia, pero pues a lo mejor ultrasonido sí. ¿Y esto por qué tanto énfasis en en descartar o confirmar apendicitis? Por todos los diagnósticos diferenciales que van a presentarse. Yo les dije, apendicitis es la gran simuladora y por lo tanto va a tener muchos diagnósticos diferenciales. Y aquí tenemos muchísimos, pero en amarillo les puse cuáles son los más frecuentes. Empezamos por el primero, de hasta arriba, coprostasis. Los pacientes que se estreñen van a acumular materia fecal en el colon, sobre todo en colon derecho. Y cuando eso sucede, el colon se distiende y el colon duele.
Y la coprostasis, aparte de dolor, también les va a dar leucocitosis. Vean ustedes estas imágenes y pueden ver la enorme cantidad de materia fecal que hay del lado derecho. Entonces aquí no necesitarías un ultrasonido, simplemente con que le tomes una placa siempre de abdomen, pues vas a saber que tiene una coprostasis. Vean la del lado izquierdo, esta que tenemos acá. También está tapizado de materia fecal. Entonces ese es un diagnóstico diferencial, ¿no? Obvio. También tenemos otros diagnósticos diferenciales como cuáles, el síndrome de intestino irritable. El intestino irritable, si ustedes lo recuerdan, es una enfermedad que es funcional, no es una enfermedad que sea estructural, no está enfermo el intestino porque tenga un tumor, porque tenga una oclusión, simplemente el intestino trabaja de manera diferente, se vuelve muy lento o se vuelve muy rápido dependiendo de muchos factores. Aquí, muchachos, ¿qué le preguntaríamos a nuestro paciente para hacer diagnóstico de intestino irritable? El tipo de dolor. El tipo de dolor, claro. ¿Cuál otro? Puede ser también la consistencia y la frecuencia de las heces. Bueno, en ese caso se aplican los que son los criterios de Roma, ¿no? Exacto, los criterios de Roma 4 puede ser. Entonces sí, eso les puede ayudar, pero ¿saben qué también pasa? Hay que ver mucho el estado emocional del paciente, ¿no? Pacientes que se estresan con facilidad y que están pasando en este momento por un problema de tipo salud mental, problemas en el trabajo, en la escuela, decisiones importantes en su vida, es una forma de diagnosticarlo. Obviamente pueden aplicar las escalas y hacer los estudios que consideren. Y esto que ven acá se llama divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel, no sé si ustedes recuerdan, el divertículo de Meckel está entre 60 y 90 centímetros de la válvula ileocecal y generalmente tiene mucosa ectópica, que se activa cuando el paciente, por ejemplo, si es mucosa gástrica, cuando el paciente secreta ácido, también va a doler el divertículo de Meckel. Es uno de los diagnósticos quizás más difíciles, pero es un diagnóstico diferencial, sobre todo en edades pediátricas. Esto, el embarazo ectópico, yo les dije, siempre pregunten fecha de última regla. Aquí podemos ver una trompa de falopio cómo está dilatada por la presencia de un embarazo. Que el embarazo no va a dar problemas. El problema está en que cuando la trompa ya no tiene la capacidad para tener el embarazo, se va a romper, va a sangrar y el paciente se puede chocar, ¿no? Otro diagnóstico diferencial es esto, la endometriosis. ¿Ustedes en gineco ya vieron el concepto de endometriosis? ¿No? Sí, doctor. ¿Qué es una endometriosis? Pues es básicamente endometrio ectópico, o sea, fuera del útero. Exacto, entonces si tu paciente tiene endometrio implantado en el peritoneo, este endometrio también crece conforme pasa el ciclo. Entonces cuando el endometrio que está dentro del útero se desprende, este endometrio ectópico también sangra y la sangre irrita el peritoneo y también duele, ¿no? Entonces aquí una forma de hacer diagnóstico diferencial sería pues preguntándole si el dolor es periódico, cíclico y sobre todo si coincide con su ciclo menstrual. Eso sería una forma, ¿no? Otro diagnóstico diferencial, yo les dije, adenitis mesentérica. Los ganglios que están en el mesenterio también se inflaman con faringoamigdalitis, problemas respiratorios, infecciones de vías urinarias, pancreatitis, úlceras gástricas, todo eso que duele en el epigastrio va a ser motivo de diagnóstico diferencial. Si ustedes dicen, oiga, pancreatitis, ¿cómo lo diagnosticamos? Bueno, puedes pedir pruebas de milasa lipasa o simplemente por clínica con los antecedentes, ¿no? Acuérdense que las pancreatitis pueden ser alcohólicas y si tu paciente fue una calenda o 2 días antes y se emborrachó, pues seguramente está cursando con una pancreatitis. O si tu paciente tiene antecedentes de piedras en vesícula, pues puede ser una pancreatitis de origen biliar. Entonces sí puede haber formas de diagnosticarlos o sospecharlos de manera clínica, ¿no? Y finalmente esto, el lupus. Chicos, todas las enfermedades que cursan con vasculitis, y una de ellas es el lupus, pues va a hacer que tu paciente tenga dolor a nivel de fosiliaca. Muchos de los pacientes que a veces llegan a consulta llegan con antecedentes de vasculitis y sobre todo el lupus es una de esas enfermedades raras. Entonces, un diagnóstico diferencial sí puede ser lupus. Otras raras también, la enfermedad pélvica inflamatoria, o también llamada EPIC. En gineco también se ve la EPIC,
¿Se acuerdan qué es la EPIC, muchachos? EPIC. ¿No? La enfermedad pélvica inflamatoria. EPIC. Enfermedad pélvica inflamatoria crónica. Esta enfermedad se da cuando la mujer, se da únicamente en mujeres, tiene infecciones del tracto genital de manera recurrente. Es decir, tiene leucorrea, tiene infecciones genitales. Y generalmente se sucede en personas que toman tratamiento, pero su pareja no lo lleva. Entonces, es una continua reinfección. El microorganismo más frecuente en una EPIC es la Clamidia trachomatis, ¿no? Y se trata con doxiciclina. Entonces, una cosa que le tienes que preguntar a tu paciente mujer en edad fértil es si tiene flujo o no tiene flujo, las características, el olor y sobre todo, pues si se enferma de manera frecuente. Otra cosa que sucede en adolescentes sobre todo y en mujeres jóvenes es el famoso Middle's Merge, que es cuando se rompe el folículo ovárico y genera dolor, o el quiste de ovario torcido también. Entonces, muchachos, realmente el ultrasonido los puede sacar de muchas broncas simplemente sabiéndolo aplicar de manera correcta. Y fíjense, casos históricos para quitarlos un poquito del aburrimiento. Este señor que se llamaba Harry Houdini, creo que hay una película sobre él, era uno de los más grandes escapistas y faquires que existían. Este señor falleció de una apendicitis complicada. Dicen, 2 días antes de su fallecimiento, estaba en una calle y pasaron unos muchachos que eran universitarios y le dijeron si él era una persona que era muy fuerte, tan fuerte que podía soportar golpes en el abdomen. Y él dijo que sí. La historia cuenta que lo golpearon repetidamente y no pasó nada, pero días después, derivado de esta golpiza que le pusieron, se le perforó el apéndice. Yo veo difícil que el apéndice se perfore por un traumatismo, no sabes que te reviente el colon, el intestino delgado o la vejiga, pero dicen que se murió de una apendicitis, ¿no? Otro es este señor que se llamaba Rodolfo Valentino, que en los años 20 era el galán, el sex symbol de Hollywood. Y Rodolfo Valentino llegó por apendicitis al hospital, entre comillas apendicitis, porque le dolía la fosa ilíaca derecha. Cuando lo operaron, vieron líquido libre, quitaron el apéndice y lo operaron, ¿no? Pero a los 2 días Valentino fallece porque lo que tenía en realidad era una úlcera gástrica perforada. Entonces, ese líquido que encontraron era líquido que escurría desde la curvatura mayor hacia la fosa ilíaca derecha. Desde entonces, a la úlcera gástrica perforada se le conoce coloquialmente como apendicitis de Valentino. Entonces, son presentaciones raras que ustedes tienen que ver. Entonces, muchachos, ya pasamos por saber qué es una apendicitis, por qué se produce, cuáles son sus fases, cuál es la forma de diagnosticarlo, cuáles son sus diagnósticos diferenciales. Ahora viene la parte que quizás no sea tan complicada, es la apendicectomía. Es decir, un paciente que tiene una apendicitis se va a tener que operar necesariamente, aunque los últimos reportes dicen que se puede dar tratamiento con antibióticos. Y ahorita vamos a ver qué pacientes sí y qué pacientes no. La apendicectomía se tiene que hacer de manera inmediata o pronta, o existe una variante que se llama apendicectomía de intervalo, que es de la que vamos a hablar después. Ustedes van a ver esto en su internado. Apendicectomías, hay 2 tipos. La convencional, que es la apendicectomía abierta, y la laparoscópica, que es una apendicectomía que también está cobrando relevancia y se hace de manera frecuente. Vamos a ver, para que no se espanten, cuáles son los tipos de abordaje. Yo sé que ustedes no están haciendo una residencia médica, pero van a explorar muchos pacientes del abdomen y cuando les pregunten sobre las cicatrices que tienen al momento de explorarlos, muchos les van a decir que son apendicectomías. Y en la parte de arriba, donde dice convencional, tenemos los 5 abordajes más frecuentes. Y abajo en la laparoscopía hay 3 abordajes laparoscópicos que van a ustedes a ver. Y miren, vamos a empezar con las de arriba, la convencional. Media, pararectal, McBurney y Rocky Davis. Ojo con esto. La cirugía de apendicectomía abierta, la que se hace por línea media, es esta. Así como una cesárea, así.
se llama media, porque se hace exactamente en la línea media. Pero ojo, esta cirugía la reservamos únicamente para aquellos casos que ya sabemos que son complicados. Es decir, yo sé que mi paciente tiene 5 días con apendicitis, sé que tiene un absceso, sé que a lo mejor voy a tener que resecar el ciego, no le hago una incisión chiquita, le hago una media y con esa me voy. ¿Qué va a pasar si cuando tú estás interrogando a un paciente, porque le estás haciendo historia clínica, te dice que lo operaron del apéndice y le ves esa cicatriz? Tú tienes que sospechar de entrada que esa apendicectomía fue complicada, ¿no? Entonces, una cosa que le puedes preguntar es, oiga, ¿y cuántos días estuvo en hospitalización? Y te va a decir seguramente, pues estuve como una semana o más. Entonces, apéndice por línea media, solamente aquellas que son complicadas o aquellas en las cuales no sabías el diagnóstico y operaste una laparotomía esperando a ver qué encontrabas y lo que encontraste fue una apendicitis. Esta es muy frecuente, se llama media. La paramedia es la que se hace a un lado de la línea media. Esta cirugía se hace cuando ya tienes un diagnóstico confirmado y se dice que se hace por una razón simple, porque aquí, si se dan cuenta, atraviesas los músculos y en teoría esa zona está muy vascularizada y hace que tu herida no tenga el riesgo de que te sufra una infección. Esta casi no se hace, yo no lo he visto que la hagan muchas personas, pero antes se hacía. La que se hace ahora es esta, miren. Esta se llama pararrectal. ¿Por qué se llama pararrectal? Porque se hace a un lado del músculo recto. Y si se dan cuenta, aquí donde termina el músculo recto y empieza el transverso, aquí hay una zona que no sangra. Entonces, esa es la zona más segura para llegar al apéndice sin tener que hacer grandes cortes. Yo en lo personal, cuando tengo que hacer una cirugía abierta de apéndice, recomiendo la pararrectal. Esta es la de McBurney o McBurney, como quieran llamarla, y esta es una cirugía que se hace oblicua. Por fuera se ve así, pero en realidad ya no se hace tan frecuente, porque una de las indicaciones era que fuera, por ejemplo, una cirugía estética, es decir, que no te dejara una cicatriz evidente. Pero en la actualidad ya no se hace tanto, porque si lo que quieres es no dejar una cicatriz, pues mejor le haces una laparoscópica, ¿no? Pero esa es la McBurney. Y finalmente tenemos esta es la incisión transversal. Esta cirugía la hacen los cirujanos pediatras y se hace por una razón muy sencilla. Los niños son más anchos que largos. Entonces, si un niño tiene la necesidad de que tú tengas que hacer una incisión más grande, te va a dar más espacio hacerla horizontal que hacerla vertical. Y esta se llama Rocky Davis y se ve así, ¿no? La imagen de la izquierda, la derecha de su pantalla, es un adulto que cuando era niño lo operaron de una Rocky Davis. ¿Operar una Rocky Davis en un adulto se puede? Pues sí se podría, pero a lo mejor si no tienes complicaciones, ¿no? Pero si sabes que tu paciente a lo mejor va a requerir que amplíes tu incisión, le va a ir mal porque vas a tener que hacer una L, ¿no? Una incisión para arriba y la que ya tenía. Entonces, Rocky Davis la dejamos para pacientes pediátricos o para pacientes que sabes que no van a estar complicados. Entonces, como pueden darse cuenta, tenemos una gran variedad de abordajes para cirugía abierta, ¿sale? Ojo, estos son simplemente abordajes. Ahorita vamos a ver cómo manejar el apéndice. La laparoscopía, híjole, la laparoscopía tiene muchas variantes en la actualidad. Estas solamente son 3 de las más frecuentes. La tradicional, la que ustedes conocen, es esta, ¿no? Metes haces un hoyito para meter una lente, haces 2 hoyitos para meter pinzas y de esa manera sacas tu apéndice sin problemas. Es una cosa maravillosa porque puedes usar pinzas de 3 milímetros y son chiquititas y es muy padre, o de 5. Puedes usar engrapadoras, puedes usar ligasure, lo que tú quieras. Pero existe esta variante. Ojo, esta es mucho mejor que la laparoscópica. ¿Por qué? La laparoscópica hace 3 orificios. Esta que ven ustedes se llama video asistida. Y en esta solamente vas a hacer un hoyo en el ombligo, así como se ve en esta imagen. Esta que ven aquí es la doctora Dinora Díaz, que está en los Teraníes, este soy yo. Y con eso les quiero dar a entender que esta cirugía se hace en niños. Abres el ombligo
metes la lente, pero esta es una lente especial. Esta es una lente que, como pueden ver acá, tiene un hoyito y por ahí puedes meter una pinza. Entonces metes tu lente, metes tu pinza y, como se ve aquí, jalas el apéndice. Y el apéndice la sacas por el ombligo. Por eso se llama videoasistida. Una vez que el apéndice está fuera de la cavidad abdominal, lo que vas a hacer es cortar tu arteria pendicular, cortar tu apéndice, regresas el ciego. Si se dan cuenta, el ciego es esto que está acá, donde está mi flechita, y regresas el ciego a la cavidad. Ahí se ve. Se corta, está el apéndice, y lo cierras. ¿Por qué lo hacemos en los niños y en los adultos no? Porque yo les dije, en los niños el apéndice suele ser un poquito más larga en relación a los demás tejidos y los niños son más elásticos. Tú quieres hacer esto en un adulto, no te va a alcanzar, no llega tu apéndice hasta el ombligo, entonces no la vas a hacer. Pero esa se hace y es muy padre. Y finalmente la que es sin huella. La que es sin huella, pues puedes emplear cirugía con imanes, cirugía con agujas. Realmente es una cosa bastante buena, pero pues esta es una variante nada más, ¿no? Entonces, ustedes pueden escoger la cirugía que quieran. Hace un par de años, hace 3 años, este curso que estamos llevando lo llevamos con unos compañeros que ya se titularon y lo operamos, se puso mal y lo operamos de apendicectomía laparoscópica. Queríamos hacer una de estas, pero pues no teníamos el recurso, pero hicimos laparoscópica. Entonces, chicos, los abordajes son la forma en que hacemos la cirugía de afuera para adentro. La bronca es cómo manejamos el muñón apendicular, es decir, cuando cortamos el apéndice, cómo hacemos el corte del apéndice. Yo sé que a lo mejor para ustedes esta información no es de gran utilidad porque no van a hacer una cirugía, pero es importante que cuando lean un expediente, cuando analicen un caso, sepan qué manejo se le da al apéndice cuando la cortas. Y acuérdense que tú cortas el apéndice y queda un muñón. Estas son algunas de las variantes del muñón. Ojo, no me voy a detener mucho porque a lo mejor no es de mucha utilidad para ustedes, a menos que vayan a hacer cirugía. El muñón se puede manejar de estas 5 formas. Puede ser que haya más, pero las más frecuentes son estas. Ojo, la más frecuente es esta que se llama Puchette. Puchette, así como ven en la animación, es 1, pones una pinza abajo, pones una pinza arriba, cortas el apéndice y después ligas el apéndice con un hilo de seda o con un hilo de Vicryl, el que tú quieras, y listo. Ahí bajas tu nudo y ya. Cortas y listo. Ese es Puchette. Obviamente que antes cortaste y ligaste tu arteria, ¿no? Pero Puchette es únicamente cortar el apéndice y se queda expuesto. Así se ve en los libros una Puchette, ¿no? La de Halsted, que es esta, Halsted es una Puchette, pero aparte de que haces Puchette, invaginas tu muñón, es decir, el muñón lo inviertes y lo dejas hacia adentro, ¿no? Entonces, para hacer Halsted, primero haces Puchette, como se ve ahí. Y después que haces Puchette, con una sutura, ahí se ve la vista desde arriba, haces una jareta. ¿Saben qué es una jareta? Cuando ustedes tienen una sudadera y la cinta que lleva el gorro que se lo ajustan, esa es una jareta. Haces una jareta y quiero que presten atención a la animación, como ya que pasas tu hilo, ese muñón lo invaginas, lo metes, mira, coges tu pinza y el muñón queda por dentro del ciego. Entonces, esas son las 2 más frecuentes, Halsted y Puchette. Ahí está. La pregunta que yo les hago a ustedes es por pura curiosidad. ¿Cuál creen que sea mejor? ¿Halsted o Puchette?
O sea, dejar así el muñón pelón o esconderlo. ¿Quién dice yo? Karina. Tal vez dejarlo pelón. ¿Sí? Eso puede ser. ¿Quién dice lo contrario? ¿Hay alguien que diga que mejor hacerle hashtag? ¿Guardarlo? ¿No? Fíjense que yo en lo personal prefiero imaginarlo, pero los estudios reportan que no existe una diferencia significativa si lo dejas puchet o lo imaginas. Es exactamente lo mismo, no cambia. Entonces, ¿por qué yo lo hago imaginado? Porque me da miedo que se pueda abrir. Nada más por eso, por miedo. La siguiente es la de Ochsner. Esta no se hace ya. Ochsner es cortas el apéndice y nada más imaginas tu muñón, pero no lo ligas. Ochsner ya no la hagan. Existe esta que está acá se llama Parker. Parker la hacemos cuando tu muñón tiene necrosis, entonces ya no lo puedes ligar. ¿Qué es lo que haces? Piensas y pones puntos en X para poder imaginar el ciego. Parker, acuérdense, Parker se utiliza en casos de necrosis del muñón apendicular. Y finalmente esta, que es Anton Lilly. Anton Lilly es cuando se imagina el muñón. Yo jamás he visto una, la literatura la reporta, pero pues es cuestión de que la sepan. Entonces apréndanse dos. Puchet y Halsted son las que más frecuentemente se hacen. Parker únicamente para necrosis de la base del apéndice. Y les decía yo que la apendicectomía de intervalo. ¿Cuál es la apendicectomía de intervalo? Bueno, apendicectomía de intervalo es cuando el paciente que vas a operar de apéndice está en un estado de salud tan deteriorado que si lo operas se puede morir. Entonces decides diferir tu apendicectomía, darle antibióticos y tiempo después operarlo. Puse esta imagen de Karol Wojtyla porque a él cuando lo operaron de apéndice le hicieron una apendicectomía de intervalo o también llamada diferida. Entonces lo que se hace en una diferida es le das antibiótico y después entras a drenarlo guiado por imagen o lo operas hasta las 12 semanas. ¿Es posible hacer eso? Sí, sí es posible. A mí me ha tocado operar apéndices diferidas de 3 meses y les va bien, sin problemas. Laparoscópicas. Entonces, sí es más riesgo la cirugía que el diferimiento, difiéranlo, ¿no? Pacientes con leucemias, pacientes con insuficiencias cardíacas, hagan la de intervalo. Y fíjense, hace poco salió esto. Esta es la técnica endoluminal. Esta se recomienda cuando se corrobora que tu apéndice es por un fecalito, se meten por colonoscopía, llegan al apéndice y extraen el coprolito. Una vez que extraen el coprolito, pues se quita la obstrucción, se frena todo el proceso, le das antibiótico y problema resuelto. Obviamente que esto no es 100% seguro de que ya no te vaya a dar una apendicitis después. O sea, igual puedes volver a tener apendicitis por la misma causa o por una hiperplasia folicular linfoide también. Entonces, esto se recomienda únicamente para cuando es por un fecalito, es en etapas tempranas. ¿Y cuáles son las guías? ¿No? ¿Qué dicen las guías? Dicen las guías, ojo, acuérdense que la guía por definición es una serie de recomendaciones, ¿no? Entonces aquí dice, recomendamos discutir o poner a consideración el manejo no operatorio SSMNO con antibióticos como alternativa en pacientes seleccionados. O sea, no es para todos, ¿sale? Y es para apendicitis aguda no complicada, y cuando no tienes apendicolito es cuando vas a darle puros antibióticos. O sea, si es con apendicolito puedes hacerle la colonoscopia, si es sin apendicolito le puedes dar únicamente antibióticos, pero debes tener debes considerar que puedes fracasar, ¿no? Y a lo mejor si está complicada, pues a tu paciente le va a ir muy mal. Y sobre todo, esto no se recomienda durante el embarazo. O sea, mujer embarazada, 100% la tienes que operar. Guías de Jerusalén. Y fíjense, esta serie de recomendaciones 3.1, punto 2 y punto 3. Y fíjense, yo les dije, no pasa nada si retrasas unas cuantas horas tu cirugía de apéndice. Aquí dice,
Planificar apendicectomía laparoscópica dentro de las primeras 24 horas de apendicitis no complicada. Si tu paciente no está complicado todavía, puedes operarlo, no en la madrugada, a lo mejor lo vas a operar a las 9 de la mañana, a las 10. No debes dejar de pasar 24 horas. No pasar más de 24 horas desde el ingreso del paciente y no retrasarla en pacientes pediátricos. ¿Sale? Si el paciente está complicado, en las primeras 8 horas lo tienes que hacer. Entonces, sí es una urgencia, pero es una urgencia relativa. Casos raros. Este señor que está acá era el doctor Leonid Rogozov. Nació en 1934. En 1954, cuando tenía 20 años, entró a estudiar medicina. Se tituló y fue a una expedición al Polo Sur con los rusos en 1960. Era el único médico de la expedición y en 1961, estando ahí con los expedicionistas, él le dio apendicitis y como no tenía anestesiólogo, no tenía quien lo operara, él solito se operó. Aquí tenemos una imagen de él. Utilizó un espejo, ¿verdad? Gilocaína, anestesia local, gilocaína o novocaína, que se llama en aquellos años. Hizo su cirugía y se tardó más o menos 2 horas. Aquí dice 1 hora 45. Y la incisión que se hizo fue una paramedia de 12 centímetros. Ahí lo ven ustedes, solito se operó. Y a ustedes les da miedo sacarse una uña enterrada, ¿no? Realmente. Entonces, sí hay que considerarlo. Y este señor, aquí está su amigo, el que lo ayudó un cocinero. No piensen que fue todo él solo. Un cocinero que sabía usar cuchillo lo ayudó. Y pues, cuando regresó de su expedición, finalmente le dieron un premio, una condecoración. Ahí está. Y falleció en el año 2000. O sea, tuvo una vida longeva, ¿no? Entonces, sí es posible hacer eso. Complicaciones que puede tener una apendicectomía. O sea, tú ya operaste a tu paciente, puede haber complicaciones posoperatorias. Fíjense que sí. ¿De qué depende las complicaciones? Pues del grado de apendicitis que tuviera, ¿no? Si fue una apendicitis supurada, una apendicitis edematosa, pues a lo mejor no vas a tener complicaciones. Pero una apéndice que estaba obsedada, una necrosada, una perforada, va a tener seguramente algo de lo que mencionamos acá. Un absceso residual. Ojo, muchachos, no confundan absceso residual con absceso de pared. Pongan atención a esto, miren, ahí les da. Esa es la cavidad abdominal. Esta es la cavidad abdominal. Eso que ven de azul es el peritoneo. Las vértebras están abajo. Músculos, grasa y piel. ¿Sale? Ahí tenemos el ciego con su apéndice, los intestinos. Este paciente le da apendicitis, ahí se ve que el apéndice está roja y hace un pequeño absceso, ¿no? Perfecto. Lo operas, le quitas el apéndice y le dejas un drenaje. Aquí la pregunta es, ¿a todos los pacientes se les deja drenaje? Pues esa es la consideración del cirujano. Ojo con esto. Si tu absceso es más o menos como de 50 mililitros o más, se recomienda dejar un drenaje. Si tu absceso está localizado, lo aspiras y dejas un drenaje. No hay que echarle agua y lavar como si fuera una olla sucia. ¿Por qué? Porque si tu absceso está localizado y tú le metes agua y lo lavas, estas bacterias que están aquí se van a ir para todo el abdomen. Entonces, a menos que sea una peritonitis, sí vas a lavar. Pero si tu absceso está localizado, no laves. Ok. Entonces dejas tu drenaje. Pasan los días, retiras tu drenaje, ¿no? Y tu paciente a los pocos días regresa con fiebre, le haces un ultrasonido y lo que encuentras es líquido libre. A eso se le llama absceso residual, ¿sale? Eso es un absceso residual, el que queda adentro de la cavidad. Este paciente, si tú lo operaste de manera abierta, aquí donde está la grasita, acá, se puede formar un absceso. A eso se le llama absceso de pared, ¿no?
Generalmente en los pacientes que tienen un panículo adiposo grueso, la pura manipulación de la grasa puede condicionar la presencia de un seroma, que es líquido derivado de la licuefacción de la grasa. Pero si ese líquido se infecta, se contamina, va a formar un absceso. Y les digo esto porque ustedes como internos van a cometer probablemente ese error de decir, y regresó el paciente de que operamos de apéndice con un absceso residual. ¿Por qué? Porque es un residuo de su cirugía y lo que tienen es un absceso de pared. No confundamos absceso residual con absceso de pared. El residual está adentro de la cavidad, el de pared está en la grasa. Una complicación más grave es esta. Hay ocasiones en que tú dejas un drenaje y tu muñón, si tu apéndice estaba necrosada en la base, se puede abrir y se forma una fístula que se llama fístula cecal, también conocida como fístula estercorácea. No se asusten, las fístulas estercoráceas, si están bien drenadas, tú las dejas y pueden cerrar solas. Si ves que no disminuye la cantidad de gasto, pues a lo mejor sí van a meditar una restauración, pero la gran mayoría cierran por segunda intención. No se asusten, ¿vale? Entonces, generalmente el absceso de pared se va a caracterizar porque entre el día 5 y el día 7 la herida se pone roja, se pone caliente, duele, o sea, los 4 signos, ¿no? Tumor, calor, rubor y dolor. Si eso llega a pasar, únicamente le botas un punto o dos, drenas, antibiótico y aseo. Nada más. Eso es absceso de pared, el otro es un absceso residual. Complicaciones raras, híjole. Apendicitis del anciano, sí. Apendicitis en el preescolar, sí la hay. Y finalmente, apéndice rara, apendicitis en el embarazo. Y aquí es raro, no es que sea raro, pero es difícil diagnosticar, porque acuérdense que cuando el útero crece desplaza el colon hacia los lados. Entonces el ciego queda más abajo y queda más atrás. Entonces muchas de las veces no va a ser tan fácil diagnosticarlo. Entonces sí hay que hacer hincapié en que a la embarazada le vas a hacer ultrasonido, le vas a hacer maniobras apendiculares que no van a ser tan positivas como una persona que no está embarazada, pero sobre todo, como les dije al principio de esta hora, no hay que radiarlas, no hay que hacerles tomografía. Si a la mano tienes una resonancia, mejor hacerle una resonancia, pero la mujer embarazada no se debe retrasar el tratamiento y sobre todo no debemos intentar hacer esa opción de mejor tratamos con puros antibióticos y a ver qué pasa, ¿no? Es una presentación bastante delicada. Y aquí viene la serie, ¿no? Los pasos que se deben seguir para cuando tienes un paciente que sospechas que tiene apendicitis. Primero, si tú tienes un paciente que sospechas que tiene apendicitis, no te diré que le hagas Alvarado porque a lo mejor no tienes laboratorios en ese momento, pero un paciente con sospecha de apendicitis, hospitalízalo, porque si se va a su casa se va a automedicar. Déjalo en ayuno. ¿Por qué? Porque seguramente va a entrar a cirugía. Canalízalo para que no se deshidrate. Y ojo, muchas veces te recomiendan que no le des analgésico ni antibiótico porque se modifique el cuadro. Probablemente sí se pueda modificar el cuadro, pero como lo tienes hospitalizado y le vas a hacer estudios, pues puedes poner analgésico y no se modifica el cuadro. Lo malo es cuando lo mandas a su casa y le das analgésico y no regresa porque se siente bien. En 72 horas lo tienes de regreso con una apéndice complicada y con algo que pues puede ser una catástrofe abdominal. Entonces, es a criterio el uso de analgésicos y antibióticos en el internamiento. La tiene que valorar un cirujano y después de eso hacer laboratorios de estudios de gabinete, ¿no? Entonces, cuando confirmes tu diagnóstico por escalas, por estudios, entonces sí, déjale caer todos los antibióticos que quieras y prográmalo de la manera que tú consideres, abierto, laparoscópico, videoasistido. Posterior a la cirugía, lo que se recomienda siempre es que caminen. Paciente que en un posoperatorio no camina es paciente que se puede complicar, sobre todo si son pacientes de la tercera edad. Que caminen.
Dos, la pregunta es dieta. ¿Al cuánto tiempo de una cirugía de apéndice le damos de comer? A las 8 horas. 12 Vale. horas. 12 horas, dices. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? A las 8. A las 8. Muy bien, puede ser. ¿Alguien dice Bueno, más? ¿Alguien dice? yo he visto que a veces les dejan dieta blanda de que luego después de la cirugía. Exacto. Fíjense que uno de los grandes miedos que se tienen es que, no, pues le ligaste el muñón apendicular, le das de comer y se va a abrir. Fíjense que no, porque generalmente en el ciego al día llegan 5 litros de agua, entre el jugo gástrico, jugo pancreático, bilis, jugo intestinal, llegan como 4 o 5 litros de agua. Si tú le inicias con una dieta líquida, son 3 vasitos de 200 mililitros, 600 mililitros no le van a hacer nada contra los 4 o 5 litros que tienes. Quizás la única indicación para no darle de comer es que tu paciente tuviera náuseas o estuviera con un hilio, ¿no? Pero pues si tu paciente tiene peristalsis, dale de comer y los des de alta al otro día. No hay que hacer estancias prolongadas, ¿no? Entonces, es mejor que el paciente se vaya a casa sin problemas. Entonces, complicaciones si un paciente no se opera, porque digo, estamos hablando de que el paciente se opera, le va bien. ¿Qué pasa si tu paciente no se opera? Se puede perforar, ¿no? Y es una complicación severa. ¿Puede hacer fístulas? Sí, puede hacer fístulas. Existe algo que se llama pileflebitis. Y ojo, la pileflebitis es cuando se forma un absceso hepático como consecuencia de una apendicitis. ¿Por qué? Porque por vía hematógena van a viajar microorganismos hacia el hígado vía circulación enterohepática y se puede formar un absceso hepático. Y finalmente, pues que el paciente se muera, ¿no? Los pacientes se pueden morir de una apendicitis. Y ahí está. Muchos me preguntaron, oiga, doctor, ¿y en cuánto tiempo se perfora un apéndice? Bueno, el 25% es en las primeras 24 horas. ¿Sí? Sobre todo si la perforación está en el tercio distal. La mitad en 36 horas y ten la certeza que después de 48 horas el 75% está perforado. Entonces, por eso es importante preguntarle cuándo empezaron los síntomas, si se ha automedicado, en fin. Entonces, por eso es que es importante no retrasar el tratamiento y sobre todo el diagnóstico. Si tienen dudas, háganle una tomografía. Porque miren, si tu paciente que operaste no tiene apéndice perforada, es raro que se muera. Pero si está perforada y es un viejito, aguas, porque un 15% sí se mueren. Sobre todo porque son más vulnerables a sepsis, los viejitos. Entonces, aguas con eso, ¿no? A uno operándolo se puede morir. Digo, les comentaba hoy el día de ayer un caso de una paciente que falleció, pero pues era una paciente que a pesar de que era joven tenía un inmunocompromiso bastante serio, ¿no? Entonces, resumen, así. Este es un resumen de todo lo que acabamos de ver en 2 días. ¿El 8% de la población va a presentar apendicitis? Sí. Mortalidad, 1 de cada 20. Si está complicada, se puede morir. Estándar de oro, tomografía. Alvarado, 5 o menos es para descartar. Alvarado no confirma, Alvarado descarta. Si tu paciente nada más le vas a dejar antibióticos, vas a fracasar en el 38% de los casos. Si retrasas tu cirugía 12 horas, no pasa nada, pero no dejes pasar 24 horas. La mejor opción es la laparoscópica, pero siempre y cuando tengas a la mano el equipo, siempre y cuando sepas hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va a reducir costos, te va a reducir estancia, y en pacientes embarazadas es mejor cirugía abierta y hazle resonancia si el ultrasonido no te convence. ¿Por qué? Porque pues en el caso de la mujer embarazada tienes que meterle dióxido de carbono y meterle presión al abdomen. Entonces va a ser más complicado para el embarazo una cirugía laparoscópica. Y la 9, aspire el absceso, no lo laves, porque si lo lavas vas a diseminar una infección que ya la tenías localizada en un solo punto. El drenaje lo puedes dejar o no. Invertir el muñón, es decir, hacer Halsted contra Puchet, no ofrece ningún beneficio. Ustedes
hagan la que les convenga, la que mejor quieren hacer, no pasa nada. ¿Sí? Y el uso de drenajes sigue siendo a criterio del cirujano. Yo si veo que hay más de 50 mililitros estimados, dejo drenaje, si no nada más aspiro y me voy. Y ojo con esto, fíjense que muchos cirujanos ya un poquito más viejos que yo, cuando veían que tenían una herida con un absceso, decían, seguramente esta herida se va a infectar, no la voy a cerrar, la dejo abierta. Y dejaban la herida abierta y la lavaban todos los días y después la cerraban como a los 10 días. Actualmente con el uso de antibióticos, los antisépticos hechos a base de cloro, no pasa nada si tú cierras tu herida. Entonces, cierra tu herida, solamente una pequeña proporción se va a infectar, pero ya sabes, quitas un punto, lavas y listo. ¿Sale? Y finalmente, el juicio macroscópico del cirujano, aquí era histológico, no se relaciona con el grado histológico. ¿A qué me refiero con esto? Nos referimos básicamente a que si ustedes tienen, ojo con esto, si ustedes ven una apéndice gangrenada, perforada y la mandan a patología, no siempre va a coincidir, ¿sale? Si tu paciente tiene un plastrón y un absceso, no recomiendan la apendicectomía de intervalo. Y los antibióticos, estos son los antibióticos. Ceftriametro, que lo tenemos en todos los hospitales, o ampicilina, sulbactam, también se puede emplear. Entonces, esto es por el tipo de flora que dijimos el día de ayer, que encontramos en el apéndice. Esos son los antibióticos. Y esto, pues, es, como les dije, un resumen de todas las sugerencias que tenemos. Finalmente, no le tengan miedo. Si piensan que es apendicitis, opérenlos, no va a pasar nada. Digo, dice la máxima de la medicina, más vale una apéndice blanca que una lápida blanca, ¿sale? Si se muere porque no lo operaste, no es mejor que, lo operé y no tenía apendicitis, pero vamos, le quitaste una bronca del medio. Estos son casos de apendicitis que operamos apenas hace unos días y realmente son casos bastante severos. Eviten que sus pacientes lleguen a estas instancias. Miren, todo lleno de pus, feo. Son pacientes que incluso, pues, esto lo operamos por línea media, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ya estaba bastante complicado. Chicos, hasta aquí el tema del día de hoy. Yo sé que van a tener algunas dudas. Todo lo de las escalas se los puse en su resumen. Chéquenlo, consúltenlo. Y nos vemos el día martes. Hoy platiqué con autoridades de la escuela y me dijeron que sí, efectivamente, martes es laborable. Martes nos vemos con un tema que es pero el examen es el día 9, que es un sábado. ¿Sí les habían dicho o no les habían dicho? No. El examen final. Bueno, no son todos los temas que hemos visto, solamente los que hemos visto. Incluso ahí en su pad les dice cuáles son los temas que vienen en este examen. Estudienlos, léanlos. Si no les... Si para entonces la doctora Andrea ya no va a estar con nosotros, creo que se les va a aplicar la licenciada Tania. Y si no, pues a lo mejor los voy a tener que ver yo un sábado y ya se los aplico. ¿Vale? Todos el martes, chicos. Tengan un excelente fin de semana. Gracias. Buenas noches. Doctora, hasta luego. Gracias, doctor.